conectándose. Normalmente damos unos minutos de espera para abarcar el mayor número de participantes. Ya en este momento somos 30 personas. Entonces, pues vamos a dar inicio. Mm, Diciendo un poco, como siempre, qué hemos recorrido hasta hoy. Eh, Les voy a compartir la presentación de apoyo que tengo. Y bueno, contarles que les pido, hay unos micrófonos abiertos que porfa revisemos para que eh, estén todos cerrados. Mm, y bueno, entonces, ¿en qué estamos y qué recorrido hemos hecho en los encuentros sincrónicos hasta el momento? Hemos pasado por las fuentes del derecho internacional de la consulta previa, hemos hablado de las fuentes del sistema de Naciones Unidas como derecho duro, de un derecho regional que es el sistema interamericano de derechos humanos, que está compuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dijimos que la comisión elabora informes y los envía a los estados para que se tomen acciones concretas en materias de derechos humanos en los gobiernos que han adoptado este tratado internacional. Y la Corte es la entidad que, si esas acciones que deben tomar producto de los informes no se toman, o incluso directamente se acude a ella por un incumplimiento o una denegación de justicia en el ordenamiento jurídico de uno de los estados parte de la OEA, se puedan emitir sentencias de naturaleza vinculante como un fuero extraterritorial en materia, digamos, de derechos humanos, y que en materia de derechos humanos, que es, digamos, un género del que hace parte, por supuesto, la participación de las comunidades étnicas, de los pueblos indígenas, y por eso es relevante conocer este sistema, conocer que existe y que sepa que se puede acudir a él. Vimos los estándares de los organismos financieros multilaterales de derecho que consideramos de derecho blando, pero que cada día son más vinculantes y que tienen el mejor estándar posible en materia, digamos, de consulta previa. Vimos y hicimos un recorrido por una mención de toda la normatividad eh, nacional de consulta previa. Muchos me han preguntado si la presentación queda así. La presentación yo la dejo al final para que ustedes puedan verla. No obstante, el detalle de cada uno de los temas que están siendo aquí tratados está en las 3 unidades que son el esqueleto de este diplomado, digamos, desde lo documental, donde ustedes pueden acudir en un lenguaje sencillo a aprender estos conceptos que estamos tocando acá en los encuentros sincrónicos. Además de hablar de la normatividad nacional, o sea, que abarcamos normatividad internacional, normatividad nacional, los principales elementos, hablamos cómo entraba en el bloque de constitucionalidad, hablamos de nuestra constitución política, también hablamos ayer de las características y los principios orientadores en materia de consulta previa. Hablamos de las etapas del proceso consultivo y aquí me quiero detener para responder una pregunta que hacían ayer, y era: ¿qué pasa si una de las etapas del proceso de consulta no se lleva a cabo? Si una de las etapas no se lleva a cabo, o si se salta porque las partes decidieron no unirla con otra, o porque sencillamente decidió no hacerse sin que se hubiera advertido la razón por la cual no se va a hacer, pues lo que sucede es que de alguna manera no se cumple con el debido proceso. Si bien es cierto, las etapas de la consulta previa no están como esperaríamos en una ley, que es donde deberían reposar, sino en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, a fuerza, digamos, de costumbre y de lo dispuesto en las directivas, las etapas se han venido solemnizando en los procesos, y si llegase a faltar una etapa, por ejemplo, la identificación de impactos como una reunión dentro de la etapa número 4 de consulta, pues a mi juicio el proceso de consulta podría ser objeto de revisión en la etapa de seguimiento para que se haga esa etapa. Y si esa etapa era fundamental para el desarrollo de los acuerdos, incluso puede viciar de nulidad el proceso de consulta previa. Entonces es muy importante
que identifiquemos que en un proceso de consulta se lleven a cabo todas y cada una de las etapas. Los formatos de acta del Ministerio del Interior que se suscriben finalizando cada uno de los espacios tienen unas casillas donde está cada una de las etapas y aparece, o de las reuniones, y aparece surtida, no surtida, sí y no. Y se va marcando con una X, con una fecha en la que queda surtida cada una de esas etapas. Yo me atrevería a decir que es muy difícil hoy en día que al Ministerio del Interior como coordinador se le salte el desarrollo de una etapa. No obstante, ustedes deben verificar que eso no sucede y si llegara a suceder, tienen que advertirlo, tienen que exigir que se desarrolle la etapa en su totalidad. Eh, Muchas veces desde los acuerdos que se hacen en la ruta metodológica, en la preconsulta, se señalan todas las etapas del proceso consultivo e incluso las fechas en las que se debe llevar a cabo el proceso de consulta en cada una de sus reuniones y etapas. Entonces, no sé si con eso resuelvo la duda que nos había planteado ayer, si no estoy mal, eh, nos la había planteado ARL. No supimos si era Arley o... pero no pudo hablar porque el micrófono no le funcionó. No sé si ARL está por ahí y si está, pues, si con esto respondo su inquietud. Uy, ya hay más manos levantadas. Está Ángel, Edison y Víctor. Eh, Ángel, adelante, ya que estamos, digamos, terminando el espacio de preguntas de ayer. Buenas noches, profe, y a todos los compañeros de este diplomado. Lastimosamente ayer por cuestiones de conectividad me estuve solo un momento porque la señal acá en La Guajira está molestando bastante, pero he seguido, como usted decía, todo el material está dentro de las unidades que estamos desarrollando y he seguido muy juiciosamente el tema de consulta previa. Si usted recuerda, en el primer encuentro sincrónico que hicimos, yo hacía la consulta sobre el tema de una comunidad en particular y hablamos de la etapa primigenia de la consulta previa en Colombia para el año 94, 95, cuando se desarrolló pues este proceso, pero también veía que es que independientemente de que en ese momento el gobierno nacional no tenía la institución que hoy tiene, que es la Autoridad Nacional de Consulta Previa, que es la que debe pues llevar los procedimientos de consulta previa y determinar junto con el ministerio qué comunidades son susceptibles o no de consulta. Aunado a esto, allí pues nosotros tenemos otro caso de una comunidad afrodescendiente en el municipio de Maicao, en el corregimiento de Carraipía, donde el trazado de las líneas de conducción de la energía solar y eólica, sí, van a pasar y el ministerio, aun cuando ya hicieron la misma empresa hizo el estudio, determinó que la comunidad existe, el mismo ministerio dijo que esa comunidad no era susceptible de consulta cuando las comunidades indígenas que están adyacentes sí lo son. Entonces, hoy de casualidad hablaba con el representante legal de esa comunidad y me decía, hombre Ángel, lo que pasa es que nosotros sentimos que nos están vulnerando el derecho. Ya nosotros hicimos la reclamación, pero es el ministerio que nos está cerrando la puerta a la consulta. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el paso a seguir en este caso cuando es el mismo gobierno que le está dando el derecho a unas comunidades indígenas que se encuentran al lado de la comunidad afro y a la comunidad afro le están vulnerando el derecho? Mira, no conozco el detalle de las condiciones de constitución de cada comunidad. Supongo que las comunidades que están ahí hacen parte del resguardo de la Alta y Media Guajira, que abarca parte del municipio de Maicao. Con Estoy respecto a hablándole, los... profe, disculpe, estoy hablándole de Serranía del Perijá. Comunidades como Jordán y eso que están en las estribaciones de la Serranía del Perijá no tiene nada que ver con el resguardo de Media y Alta Guajira. Ah, no, como me dijiste Maicao, no me dijiste Sí, 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 Serranía. claro. Ah, Por bueno, eso no le había, no, disculpe que bueno, no había aclarado dale. ese punto. Bueno, no conozco entonces la condición
No conozco la condición jurídica en la que están esas comunidades, y las comunidades indígenas, si están resguardadas o no, o sencillamente, digamos, tienen alguna inscripción en el municipio de Maicao, y si esa condición es la misma que tienen las comunidades negras. Lo que yo te recomiendo y te he recomendado o le he recomendado al resto es que puedan demostrarle al ministerio, a la empresa, y si ustedes ven que en sede administrativa, porque el procedimiento de consulta previa es un procedimiento de naturaleza administrativa, es decir, que se ejecuta frente a los organismos de la rama ejecutiva del poder público, es decir, el presidente, y de ahí para abajo. Todas las relaciones que se dan ahí con los particulares, el Estado y los particulares, digamos que son las relaciones en sede administrativa, frente a la administración. Si en sede administrativa no hay eco de la demostración de afectación directa que esté dando una comunidad, eh, entonces lo que ustedes necesariamente tienen que acudir es a la instancia judicial, es decir, a la protección del derecho fundamental mediante la acción de tutela. Nosotros el día de hoy y en las clases que quedan vamos a intentar abarcar ese tema, o vamos a intentar, no, lo vamos a hacer efectivamente, eh, pero pues esa es la alternativa que tienes, Ángel. Demostrar primero ante sede administrativa, me dices que ya lo negaron. eh, eh, entonces hay dos opciones, pedirle a la empresa, oiga, vea, si usted es consciente que yo soy afectado directamente y usted lo reconoce, decirle a la empresa que en virtud del principio de debida diligencia, que está contenido en la sentencia S123 de 2014 y que recoge los tratados internacionales en materia de derechos humanos, lo que debe la empresa eventualmente voluntariamente es solicitar la inclusión de esa comunidad dentro de sus procesos de consulta previa si hay una afectación directa. Eh, si, digamos, del diálogo con la empresa no se logra demostrar la afectación directa, si ustedes no logran demostrar tampoco, digamos, esa condición ante el Ministerio del Interior, lo que pueden acudir es a las instancias judiciales a través de la acción de tutela. Ok, profe, bueno, sí, si hay una afectación directa a la torre, que caen dos torres, una torre cae a 50 metros de la escuela que tienen ellos en ese... Y esa escuela, por ejemplo, esa escuela tiene profesores Sí, tienen profesores. étnicos, o sea, son Bueno, profesores, porque es que miren, por ejemplo, eso. Entonces, yo tengo una escuela, pero Educadores. son etnoeducadores, ojo, porque se sí, les devuelve una empresa y va a preguntarles, ¿son etnoeducadores? Porque si no son etnoeducadores, entonces empieza, digamos, que a haber ahí como un como un tema con, choque, como claro, o un sea, choque. somos Lo que étnicos, pasa, pero nuestra educación no es étnica. Entonces, solo te digo eso para que lo tengas en cuenta. No estoy diciendo sí, si Profe, sí o si. ¿puedo colocar un ejemplo de lo que vivimos aquí en Santa Marta? Claro, En el departamento del Magdalena, sobre todo en esta carretera, esta vía que está haciendo Yuma. La zona bananera, como todos saben, allá hay varios consejos comunitarios, como lo dijo el profesor, ninguno tiene territorio colectivo, pero son ancestrales. Teniendo en cuenta, pues, toda la historia que ustedes saben de la zona bananera, que ahí funcionó la Food Company, teniendo en cuenta que ahí hubo fincas esclavistas, bueno, todas esas partes hay una centralidad ahí. Dentro del departamento logramos un concurso étnico. Hay 35 escuelas educadoras donde tienen rectores, donde tienen proyectos educativos, donde hay más de 400 docentes. Cuando la vía la iban a trazar, toda esa parte, Yuma desconocía algo parecido a lo que está diciendo el compañero, y los consejos comunitarios que tienen reconocimiento ante la alcaldía, porque el Ministerio del Interior negaba la existencia, porque como no tienen territorio, no tienen registro ante el ministerio, le negaba la existencia de comunidades negras ahí. Y a través de la acción de tutela tuvieron que hacer consulta previa libre e informada, tuvieron que hacerle pues todo lo que conlleva, vino la Procuraduría, se hizo todo. Pero como dice el profesor, se tuvo que documentar, colocar toda la parte de antecedentes, ¿sí ves? De todo lo que significaba la zona bananera, que eso fue un desenglobe que se hizo del municipio de Ciénaga. Y cualquier programa, cualquiera que pase por ahí, hace consulta previa. Incluso ahora con la línea negra que se le dio a los indígenas, que no se tuvo en cuenta algunos consejos, porque ya siquiera
hay uno titulado que es Obatalá en Fundación, y ya tienen que hacer consulta también y incluirlo dentro de esa línea negra que afecta a los indígenas, las que ganaron los indígenas, porque también pasan por territorios de comunidades negras, aunque no tengan reconocimiento. Pero sí, como usted lo dijo, tuvo todo un andamiaje dentro de la tutela donde se hizo toda esa exposición de motivos, todos esos antecedentes bien documentados, bien soportados, para que la Corte, porque incluso eso creo que tiene sentencia de la Corte Constitucional. Ok, mira. Por ese desconocimiento. Entonces, ahí pueden buscarlo. Y quien hizo eso fue un compañero del RETEN que es de Consejo Comunitario, Moisés Altaona, que se puede buscar por internet. Entonces, ahí hay ya una línea jurisprudencial, ya hay, pues los hechos pueden ser diferentes, pero casi toda la población negra tenemos el mismo inconveniente. Ese desconocimiento de las instituciones, porque preguntan a las universidades, preguntan a las alcaldías y ellos fácilmente dicen, no hay comunidades. Y si no están registradas en el ministerio, no existe. Y aquí estamos nosotros para probar que sí estamos en el territorio. Gracias, profe. No, gracias a ti, Matilde. Y súper chévere que esta dinámica se empiece a dar entre nosotros. Sí, tú me puedes decir, y mira que lo dije sin conocer la situación concreta de la zona bananera, pero no basta que haya una escuela, o sea, o que se pase a 50 metros, basta es que ustedes logren demostrar, porque es que finalmente los procesos en sede judicial son probatorios, no solo son manifestaciones. Y ustedes tienen que demostrar, oiga, sí, aquí hay un proceso etnoeducativo, tenemos etnoeducadores que pertenecen al magisterio, tantos alumnos. Desde dónde, cuál es el asentamiento histórico, porque ustedes son ancestrales allá, porque hoy también se está dando el otro fenómeno. Primero hay por un lado el desconocimiento del estado de las realidades de las comunidades, pero por otro lado también les digo, y se tienen que decir las dos cosas, hay muchas comunidades que están viendo en la consulta previa una oportunidad, entonces es mejor ser comunidad étnica hoy en día. Se ha despertado el boom de las comunidades afrodescendientes, sobre todo, de las organizaciones expresivas y el tema de organizaciones de base. Eso es un boom. Todo el mundo busca, todo el mundo quiere obtener beneficios, pero cuando existen las verdaderas comunidades afectadas, el ministerio los desconoce porque uno, lo que decía la compañera, no hay título colectivo, pero hay un arraigo ancestral que es fácil de mostrar. Y lo que usted me decía, profe. Pero mira, Ángel, te interrumpo. Que no haya título colectivo no es relevante. Y eso lo vamos a ver hoy con el concepto de territorio. No es, eso es lo menos relevante del asunto. Lo de menos. Lo que hay que demostrar es la afectación directa y las prácticas tradicionales, comunitarias, colectivas, ¿sí? Porque si eso no se logra demostrar y pareciera fácil, y a veces uno cuando es una comunidad legítima dice, oiga, pero es que para mí es evidente, o sea, yo me autorreconozco, hablamos de dos elementos la clase anterior, el elemento subjetivo y el elemento objetivo. El elemento subjetivo es que basta que yo me autorreconozca y el objetivo es que realmente hayan patrones culturales de comportamiento tradicionales que correspondan a una identidad colectiva de un grupo poblacional. Dale, Matilde. Es que fíjense, y me van a disculpar, yo casi no hablo, pero cuando hay temas que de pronto la he vivido, no que la conozca, sino que la he vivido. Entonces, yo en ese momento estaba como coordinadora de asuntos étnicos del departamento y me tocaba pues hacer los acompañamientos y hacíamos mesas administrativas. Sí. Y fíjense que para que cuando todo se dio en un consejo comunitario, que fue el antropólogo, el sociólogo, ministerio, unidad de tierra, fue todo el mundo, se dieron cuenta incluso de cómo cocinaba la gente en el territorio con la leña, cómo hacía las hornillas, cómo lavaban, toda esa parte, todas esas prácticas ancestrales documentó dentro de la visita que hicieron las instituciones para ese caso, y eso ven en Rincón Guapo, lo verán en consejo comunitario. Pero otra cosa que también se hizo, porque los rectores de los colegios tienen esa mala costumbre cuando van a matricular a los muchachos, que primero no lo reconocen en el CIMAT con el número, el código de afro es el 200 y está casi al final
del Excel. Ujú. Y eso te va diciendo en la escuela, porque puede que la escuela no sea étnica, pero resulta que está atendiendo a una gran población de comunidades negras. Porque si yo hago ese autorreconocimiento ahí, como lo dijo la sentencia 375, si ve que nació de aquí de Santa Marta también, de aquí de la Universidad del Magdalena, caso Neji Moreno. Ujú. Entonces, ¿qué hacía? Me puse a la pata con los rectores. Por favor, hágame, no, porque es que eso es subjetivo. Digo, pregúntenle, ellos dirán para ver a qué pertenece. Y ahí se obligó al docente, entonces fueron apareciendo los estudiantes en el CIMAD. Con los estudiantes en el CIMAD enseguida tuvimos como abrir concurso con enfoque étnico diferenciado. Y con eso enseguida comenzamos a trabajar proyectos, el PEI. Fíjate cómo se fue dando dentro de una zona. Si vienen a la zona bananera, es donde más instituciones educativas existen, donde más rectores, entonces ahí se da, pero uno tiene que ir haciendo, como dice usted, profe, el debido proceso. Así es. Porque no es lo que yo quiero, lo que yo siento. El derecho, Sí. lastimosamente, es probatorio. Si Así dame es. la prueba, yo te doy el derecho, y hay que saber tener los documentos para poder dar una pelea para ganarla, porque no es perder el tiempo, sino apostarle uno a que sea positiva la respuesta, ya sea, porque aquí en Santa Marta todas las perdemos, ¿eh? Aquí las perdemos todas. Sí. Ahora Sí, mismo es. tengo en casación una porque se hizo una ley para los 500 años de Santa Marta, ya fue admitida y no se tuvo en cuenta la comunidad afro para todo eso de los 500 años de Santa Marta. Pero aquí todas las perdemos, nos toca ir a la corte. Pero hay que, como ya les dije, ya no voy a hablar más, pero No, tranquila. sí le digo a los compañeros que es que hay que ir haciendo las cositas, no es que, ay, que yo soy negro, que somos, no, documentémoslo. Compañera, hable porque su participación nos enriquece a todos los que estamos aquí en el diplomado. Su experiencia vivida es importante para todos nosotros los que estamos viviendo el proceso. Bueno, gracias. Sino que eso es lo que primero hay que ir haciendo y creando la necesidad en el territorio. Hombre, hay afro, demostrémoslo. No es solamente porque ustedes lo dijeron ahorita, compañero, hay un boom de que hay organizaciones de papeles, porque así como digo una vaina, digo la otra. Ahora con 15 personas, y eso lo dice el 1066, cada quien arma una organización y la arma con la familia. Sí. Y todo porque creen que hay muchos recursos con regalías, porque creen que está la plata de los negros, apenas que dicen ese plan de desarrollo de 19 billones, Hércules, todo el mundo a hacer organizaciones y a desconocer lo que venimos desde hace años en este show. Así, ustedes me disculpan porque la verdad es que ha sido mucho la lucha y hay compañeras que están llegando ahora y se buscan a los políticos, enseguida tienen resolución, mientras los que están haciendo el trabajo, los que están en las carreteras, que se toman para que se tengan en cuenta todos los enfoques, para que esto, a eso les niegan la resolución en el ministerio. Todo eso ocurre en Macondo. Entonces, hay es que saber hacer las cosas, hay que tener todo ese andamiaje jurídico desde todo ese derecho convencional. A mí yo no hablo de convenios internacionales, sino del derecho convencional, de todos esos ahora se me pasó la palabra. Tratados internacionales que ha ratificado Colombia y que se hacen bloque constitucional, y de ahí yo me agarro. Y vamos a mirar, yo comienzo con esa pirámide. Doctor, de ¿tiene la palabra, por favor? Dígame. ¿Tiene la palabra, por favor? Matilde, ya la voy a soltar. Listo, profe, chao. Gracias, Matilde. No, muy interesante, Matilde. Yo creo que, sin duda alguna, el propósito superior de estos encuentros es precisamente que podamos hablar de todos estos temas y contarnos muchas experiencias como estas, cuando cualquiera sienta que hay un aporte relevante o una experiencia concreta como esta, yo creo que sí es muy enriquecedora. Y creo que Matilde, desde la que tiene, yo desde una posición académica, estamos diciendo básicamente lo mismo, y es: hay que demostrar dentro de los procesos. Si uno llega suficientemente documentado, hasta la tutela eventualmente ni se necesita. Si uno llega documentado a una empresa, miren, yo he trabajado en muchas y es suficiente. Lo que pasa es que muchas veces también llega diciendo, es que yo tengo el derecho, y es muy fácil demostrar porque yo estoy ahí. Así no funcionan las cosas. No porque no haya buena fe, sino porque es que la buena fe yo puedo tenerla, pero así como una empresa ha estado expuesta a un grupo con buena fe, ha estado expuesta a muchos sin buena fe, o una entidad pública, en fin. Entonces, las cosas hay que demostrarlas, y eso es, digamos, que el llamado que les hacemos.
En la medida de lo posible hay que levantar información de línea base de ustedes, hay que levantar censos. Hoy una administración municipal ni siquiera exige un censo para una inscripción de un consejo comunitario de comunidad negra, porque finalmente también muchos son compromisos políticos. Eh, Candidato tal, nosotros votamos por usted en toda esta Junta de Acción Comunal, pero necesitamos la inscripción como consejo comunitario, me la da, ¿no? O sea, y eso son realidades en el territorio. Entonces, se trata de demostrar las cosas que realmente son. Si uno tiene una condición étnica, la reconoce, se autorreconoce, así ha sido. Logra demostrar desde cuándo se habita en el territorio, generación y hasta cuándo llegan las generaciones. Eh, entonces hay que hacer un estudio precisamente también de eso, un estudio, no necesariamente la totalidad, un estudio etnográfico, aunque sería la realidad, lo ideal, perdón, pero sí ir a demostrar, digamos, la genealogía hasta dónde llega, de dónde viene el apellido, que hay procesos etnoeducativos, que hay prácticas tradicionales reales, que hay cultivos de pancoger tradicionales, que hay todo eso, pero no solo decirlo, porque cuando van y ponen una tutela, se la ponen muy fácil muchas veces porque dicen, es que es evidente que el proyecto nos va a afectar porque nosotros tenemos cultivos, caza, pesca, ¿en dónde? ¿Sí? ¿De qué volumen? ¿Para qué población? Y nada de eso se dice en una tutela. Entonces, es que yo perdí en primera instancia, es que yo perdí en segunda, es que me toca ir a la corte. Pero es que, miren, yo no soy juez de la República, pero soy abogado. Y esta es una recomendación legítima. Eh, uno no puede pretender que un juez le otorgue un derecho sin darle los elementos. Y como todo en la vida, como ser humano, el camino más fácil cuando uno tiene que sacar una sentencia, pues el camino más fácil es decir, ¿sabe qué? No se otorga el derecho. Porque la ponen fácil, porque no hay pruebas que lo acrediten. Entonces, ojo con eso y es muy importante que lo tengan en cuenta. Eh, eh, María Eh, Geraldina, yo me dando la eh, palabra, por favor. Víctor, ¿tiene la palabra? ¿Se seguía en orden o quién sigue, por favor? ¿Aló? ¿Aló? Creo que era Enson en el orden, ¿no? Bueno, entonces Edison. Pero le pido un favor con respeto. Es que el orden cambió. Yo bajé la mano, pero bueno, yo también la pido Víctor García, pero hablen otro. Yo también quiero intervenir. Siga, ya está hablando, no hay lío, siga, continúe. Bueno, Después gracias. de yo, Y lo hago con la mayor humildad posible. Entiendo la preocupación de la compañera que intervino ahora y del profesor, pero quiero llamar y distraer la atención a lo siguiente. Doctor, usted es abogado. Estamos hablando de derechos diferenciales, especiales. Estamos hablando de derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Sino en los derechos diferenciales especiales no está obligado el espacio étnico a demostrarle al operador judicial que su derecho es violado. Lamentablemente que es distinto que la práctica digamos, de los funcionarios públicos ve obligado a los actores étnicos a tener que demostrar su derecho. El Estado lo tiene que garantizar, como lo está el convenio. En eso está la diferencia en el tratamiento que se le da a los ciudadanos, perdón un tipo, sí, la tutela no está hecha, pero la tutela no está hecha para que los ciudadanos étnicos tengan que concurrir a un operador judicial cuando sus derechos se le violen. El Estado que tiene que reglamentar y garantizar que ellos no se violen, que es diferente, ¿cierto? Entonces, No, yo creo que tú estás partiendo de un deseo. Y eso es muy normal. No, Víctor, te digo, yo creo que partes de un deseo porque no en la tengo realidad, la realidad en la práctica es, y les voy a poner, ¿cuál es la realidad de hecho? La realidad de hecho es que en Colombia una dirección como la Autoridad Nacional de Consulta Previa recibe miles y miles de solicitudes semanales de solicitud de procesos de consulta previa. No todas legítimas o no todas con una argumentación, digamos, que le permita demostrar. Luego, el Estado no tiene las capacidades de responder y satisfacer la totalidad de las necesidades en muchos aspectos de la vida. Y eso es una realidad, ¿sí? Porque uno puede decir, es que el Estado debe ser, y yo me imagino el Estado Alemania o el Estado Inglaterra, pero nosotros vivimos en Colombia, Víctor. Y eso, o sea, digamos, partir de la realidad, digamos que es un elemento clave. Entonces,
a muchos que queremos un medicamento no nos los concede la EPS, pero eso no debiera ser así, debiera ser que el Estado nos lo garantice, pero no sucede porque estamos hablando de un elemento que es real, estamos hablando de realidad. Comprendo, Ahora, doctor. les voy a demostrar, les voy a Doctor, mostrar, deme un pero segundo, déjame terminar, señor. y les voy a demostrar cómo la carga probatoria en sentencias de la Corte Constitucional, la comunidad sí tiene una carga probatoria, ¿sí? Sí tiene en consulta previa, no estoy hablando de un operador judicial cualquiera, no, en tutela y en consulta previa, sí se debe demostrar la afectación directa por la parte accionante. Y les voy a dar los números de las sentencias de una vez. La sentencia T422 del año 2019, ¿sí? Y la sentencia, les voy a dar la otra sentencia para que la tengan en cuenta. Vean un segundo que la tengo por acá. Que es la sentencia T164 de 2021, un fallo muy reciente. Porque no podemos dejarle a un operador judicial en sede de tutela que está en un despacho sin la capacidad, sin los recursos, y muchas veces sin el conocimiento exacto del tema, de que pueda tomar una decisión en derecho, que es una decisión que tiene que tomar en derecho, si no se le otorgan, digamos que los elementos, en un periodo de 10 días hábiles, porque la tutela tiene la característica a favor de quien acude a que se proteja la amenaza o vulneración del derecho fundamental de que sea muy rápida, pero también tiene la carga para el juez de que en un tiempo muy corto resuelva una situación que muchas veces es de naturaleza compleja, en el marco de un licenciamiento ambiental, de la protección de un derecho étnico, de unas condiciones de un municipio, de una historia de una comunidad. Entonces, en 10 días, además, después de que se la trasladan de la oficina de reparto, que se comen 2 días, notifica a las partes para que se pronuncien, le quedan normalmente 3 días para emitir un fallo, teniendo todo un cúmulo de expediente. Entonces, mi llamado es a la realidad. Si yo quiero obtener el derecho, no se lo dejemos a que el Estado colombiano tiene todos los preceptos listos para que yo sin demostrarlo me los dé. Cuando la Corte Constitucional misma, en las dos sentencias que les estoy diciendo, y ahorita si quieren con todo el cariño les leo aparte, está diciendo que sí debe haber una carga probatoria que asuma la parte accionante respecto de la afectación directa. No solo estoy sustentado en la realidad, que les estoy poniendo la realidad de hecho, sino en sentencias de la Corte Constitucional. Y es muy importante que lo tengamos en cuenta. Doctor, muchas gracias. Yo creo que usted no me respondió a lo que yo pregunté o no se entender. Yo no estoy planteando que en derecho, en cualquier derecho, en el derecho ordinario o en el derecho duro o en el derecho blando, como queramos hablar, pues frente a un escenario jurídico, pues la carga probatoria pues hay que hacerla, ¿cierto? Y hay que demostrar el derecho. Eso tiene discusión. No, la pregunta es al revés. La tutela no, perdón, la consulta previa no está hecha. Usted me habla en el deber ser, yo ya hablo en la realidad. No está hecha para violentar derechos, sino para proteger derechos. Aceptamos los errores humanos que ocurran. Eso es pertinente. Y hay una instancia administrativa para que se dé. La persistencia a la negación, pues obliga a la instancia judicial. Pero esas son las inconsistencias, digamos, de los funcionarios, por decirlo de alguna manera, que eso ocurre. Pero aquí lo que estamos dando es una cosa al revés, que aquí hay una constante, hay una predicación permanente, bien por ignorancia del funcionario público, bien por ignorancia de las relaciones étnicas, o los asesores o los abogados, que no diferencian el derecho blando y el derecho duro para atender un derecho judicial étnico territorial. Le pongo un ejemplo concretico para que lo veamos al revés. En el convenio de Costa Rica, un derecho, y en el país lo atienden solamente para los étnicos. Cuando un juez de la República encuentra que la defensa de un caso de un menor de edad está siendo más llevada, el juez está obligado hasta a sancionar a ese abogado porque no protege ese derecho fundamental de ese niño que tiene un tratamiento especial diferencial. Eso no pasa con las comunidades negras. Aquí el operador judicial está obligado a que cuando hay un vacío por parte de la comunidad no está obligada a saber de jurisprudencia ni de jurisprudencia. La tutela no se requiere al abogado para ponerla. Que cuando el operador encuentra que el derecho que está pidiendo
tiene algo de fundamento, el operador judicial tiene que contribuir para aclarar las cosas. Eso es lo que nos está haciendo. Entonces, la jurisprudencia puede decir lo que queremos decir, porque es también la jurisprudencia de doctor de derecho. Pues claro que sí. Le voy a poner un ejemplo concretico, para que no más leo. Acabamos de asistir a un escenario hace pocos días que se aprobó la ley del biche, que es una ley para las colonias del Pacífico. ¿Qué dijo el operador judicial de la Pero, Víctor, te voy a pedir un favor. Pues en gracia de que no, todos para intervengamos, para que acortes, para que todos podamos participar. sí, participemos, pero también, doctor, que usted diciendo cosas que son controversiales. Entonces obliga a esto. Acaba de dar un concepto de que no procede la consulta previa para, para la producción de la ley del biche. Y ocurre que la realidad que está demostrando de que los bicheros son seres humanos, son étnicos, tienen cultura, tienen territorio, tienen un producto. Y si hay eso, hay una afectación. ¿Y cuál fue la respuesta? Que no hay afectación. ¿Qué invocó el operador? La metodología del análisis casuístico. La Corte recomienda, ¿cierto? Pero hay una metodología que un operador puede decir, sí, señor, si usa esta otra tiene derecho. Entre otras cosas, la utilizó también es contradictoria, ¿cierto? Sin embargo, el derecho se le perdió. Entonces, lo que digo es que llevar a una comunidad a un estado judicial no es el objeto de la consulta previa. No, No. hay que corregir que la reglamentación, el doctor Jacob, No la hay, es que no la hay. estamos de acuerdo en eso, hay que proponer una ley, ¿cierto? Una ley que obviamente lo que debe provocar es que el Estado reglamente este tema para que este cosas no se porque mire, se pide el derecho y aquí ¿qué pasa con ese tema? Pues habrá que demandar. Y tiene sentido que el Estado está constante, y eso pasa con lo que pasó en los compañeros de Santa Marta, en La Guajira. Es el mismo caso, doctor. Listo. Gracias, Víctor. Súper clara la posición y te la agradezco de verdad. Entonces, bueno, no, vamos a hacer dos intervenciones más porque miren, son las 6:47, no hemos avanzado, pero bueno, es muy interesante estas posiciones. Sí. Solo en uno y ya quedé emocionada. Aquí están jugando. Conéctate. Sí, ahorita vamos a ver. ¿Quién va a intervenir, María Geraldine? Perdóname, ¿sabes quién? Pido la palabra. Profe, pido la palabra, por favor. Gracias. Voy a ponerme visible. Pero Jackson, en el orden estaba él. Ya había levantado la mano hace rato. Bueno, yo te cedo el Por puesto, favor, no hay problema. ahora puede, compañero. Pero entonces, ¿quién estaba? ¿Edinson estaba con la palabra? Sí, al principio habían conmigo 3 personas que hemos levantado la mano desde el comienzo. Les voy a pedir un favor, hagamos intervenciones de máximo 2-3 minutos para que todos podamos intervenir. Les agradezco muchísimo y que estén interesados. Dale, Edinson. Contanos Claro, gracias. de dónde nos hablas y en fin. Con las buenas noches para todos y todas. Edinson Rivas Sinestrosa, desde Medellín, Antioquia. Me parece excelente la metodología del debate. Creo que partir de los conocimientos previos de cada uno de vosotros puede hacer mucho más enriquecedor el diplomado y se le desgasta menos la garganta al abogado Oscar. Claro, pero no. digamos que hay varios elementos. Quisiera tocar uno solo. Ayer una de las cosas que planteabas, Oscar, tenía que ver con qué pasa si en algún momento la comunidad, objeto de la consulta previa, digamos, no se llega a concertar con ella por muchos elementos. Ahí hay un vacío grandísimo. Porque es que el meollo del asunto para mí no es, digamos, si nos ponemos o no de acuerdo. Lo que pasa es que en los procesos de planeación del Estado se olvida que muchas de esas obras las va a hacer en unos territorios de comunidades étnicas que son objeto de consultarles antes de. Entonces yo voy a decir una expresión un poco loca. Si cada uno de vosotros sois pescador y sabe pescar y cocinar, no se justifica que le lleguemos con el pescado para que lo eche a la olla. Entonces, el dolor de cabeza está en que el Estado está planeando
el desarrollo de los territorios, la realización de enésimas obras, y en el proceso de planeación no se articula con las comunidades organizadas. Por eso muchas obras o situaciones que llegan a consultarle a la comunidad, no es que la comunidad no quiera que la obra se haga, no es que la comunidad no quiera concertar, el problema es que esos proyectos que ya vienen trazados y que pocas veces se pueden modificar, pues uno dice, lo que realmente van a hacer, por más que me consulten, no me beneficia. Entonces, ahí es cuando supuestamente se cree que la comunidad va a poner, digamos, una traba en el camino, pero realmente no, le están llegando con un tema en donde en el marco de la ejecución contractual no hay mucho que hacer, pero se le hace creer que le vamos a consultar, ¿cierto? Que le vamos a consultar, entonces, para usted no ser el grosero o el malo del paseo, pues en última instancia, así sean los tropicones, le toca a uno en ocasiones aceptar ese tipo de posiciones. Pero yo creo que si la pirámide de la planeación se invierte, el proceso de consulta se invierte en el momento de la elaboración de los planes de desarrollo municipal, departamental, nacional, porque ahí es cuando se proyectan las obras, entonces el Estado se ahorraría una cantidad de cosas y los procesos de concertación serían mucho más rápidos en el ejercicio. Digamos que el debate está tan bueno, dejo hasta ahí, como para que los otros puedan expresar su sentir, pensar y querer, y que realmente, digamos, el profe se convierta en un verdadero orientador más que un expositor de temas y que nos puedan hacer dormir. Creo que esta temática, profe, puede ser muy excelente. Mil gracias por la escucha. Edison, muchas gracias. Tú das en un punto que es muy importante y es la planeación. La planeación no solo se da en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, que es objeto de consulta en el componente étnico, y de los planes de ordenamiento territorial, de los esquemas básicos de ordenamiento, EOT o EBOTs, sino también se da en el marco de los recursos naturales. Entonces, las asignaciones de áreas que hace la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la planeación que hace de la expansión energética, tanto de la generación como de la conexión y transmisión que hace la Unidad de Planeación Minero-Energética, insisto, la planeación que hace de los minerales en los territorios, la Agencia Nacional de Minería. Y ha surgido en Colombia un debate respecto de si esas planeaciones deben ser o no objeto de consulta previa cuando tienen, digamos, que un nivel de detalle. La última ronda minera de asignación de áreas mineras por un proceso consultivo en el Chocó fue suspendida por la Corte Constitucional porque unas comunidades del Río Atrato consideraron que dentro de su proceso, dentro del proceso de planeación que se hizo de asignación de áreas, que es que se coge todo el Estado colombiano y se hace una grilla, debió haberse tenido en cuenta porque esa planeación era susceptible de afectar a las comunidades étnicas. Entonces, lo que hay que revisar es en qué momento se hacen las planeaciones y qué nivel de detalle tiene la planeación, porque hay planeaciones como esa de la Agencia Nacional de Minería, donde hay un título específico, digamos una cuadrícula específica, en donde, digamos, recae sobre muchas veces territorios de comunidades étnicas y digamos que desde la planeación se puede entender que hay o que van a suceder unos cambios en el territorio que son susceptibles de consulta previa. Luego, digamos, las resoluciones que adoptan las asignaciones de áreas y todo son objeto de consulta previa, de una consulta previa en la planeación que no puede identificar la totalidad de impactos, sino los impactos de la planeación, y de una posterior consulta como tal ya de quien resulta adjudicatario de un área asignada para el desarrollo de actividades mineras. Es muy importante lo que dices porque es así. Y hay que mirar cada uno de los procesos como corresponde. Por ejemplo, hay una discusión, sí, y no quisiera concentrar el debate, pero si en La Guajira se debía haber consultado todo el desarrollo eólico en la totalidad de La Guajira por lo que venía. Entonces el proceso de planeación de La Guajira es diferente al de las asignaciones de áreas,
aunque se concentraba de manera exclusiva en el territorio de las comunidades guayú. Pero por dónde iba a pasar, dónde se iban a ubicar los parques, digamos que para el momento de planeación no estaba claro porque primero que había que hacer unas mediciones y eso se dio con mucha posterioridad a la planeación que se hizo. Lo que les quiero decir con esto es que cada proceso de planeación hay que revisarlo en detalle, porque muchas veces desde la planeación sí hay afectaciones directas a las comunidades que son objeto de consulta previa. Y es muy relevante lo que acabas de decir. Estoy poniendo ejemplos que tienen circunstancias y ubicaciones geográficas distintas y que no necesariamente los dos tienen que resultar en que se haga consulta. Lo que quiero decir es que es muy relevante el comentario y creo que ahí se pueden integrar mejor las visiones de desarrollo de las comunidades étnicas en los procesos del Estado que se toman desde el nivel central. Después de Edinson venía Luis Arley y sigue Sonia. Muchas gracias, Edinson, por el comentario que es muy relevante. Mucho gusto, profe. Luis Arley. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos súper bien, Luis Arley. Ok, sí, pues voy a ser un poquito breve y estoy de acuerdo con el compañero que me antecedió. Y una de las cosas que, si uno se pone a mirar, a analizar el contexto colombiano, en los territorios donde se van a realizar el desarrollo como tal, se encuentran las comunidades étnicas. Y en algunas ocasiones, Ministerio del Interior sabe que se debe realizar consulta previa en donde están estas comunidades étnicas aún no estén registradas en Ministerio del Interior. Porque si nosotros nos vamos a ver el contexto histórico de esas comunidades, vienen ejerciendo una autonomía y unas prácticas en esos territorios. Entonces aquí es como un arma de doble filo a veces el tema de la consulta previa y los compañeros lo han dicho. Hay algunas comunidades que, mirando el boom de la consulta previa, aprovechan esos elementos para querer ser consultado, pero pues hay unas características específicas que la misma consulta previa la estipula, qué comunidades deben ser consultadas. Lógicamente están las comunidades indígenas y los grupos tribales, y en esos grupos tribales o comunidades tribales son las comunidades afrocolombianas. Entonces, es algo de sí mirarlo bien, y desde mi punto de vista, desde acá de Buenaventura, la comunidad negra o indígena no debe estar únicamente registrada ante el Ministerio del Interior para ser consultada, que sí estoy de acuerdo que se debe demostrar esa afectación directa por ese proyecto que se va a ejecutar. Y también estoy de acuerdo que se debe sustentar esas prácticas tradicionales que históricamente se han venido ejerciendo en el territorio. Y yo considero que después de demostrar esas prácticas, ese uso, costumbre que se ha venido haciendo históricamente en el territorio, eso para mí es sustentable y va más allá de estar registrado en el Ministerio del Interior, porque hay comunidades que están registradas en el Ministerio del Interior y a veces cuando hay que ser consultadas se pasa por encima y nosotros acá en Buenaventura tenemos muchos casos que inclusive de los primeros títulos colectivos de acá de Buenaventura y como tal Ministerio del Interior, gobierno como tal pasa por encima. Entonces es como un arma de doble filo y algo que yo no sé si estoy mal, pero creo que la consulta previa desde un punto de vista está, digamos, sustentada, me corrige abogado, para comunidades rurales, porque la dinámica de consulta en las zonas urbanas ya viene siendo otra dinámica. Pues eso es lo que yo a veces como miro que se tiene ese parámetro, porque si nos vamos al tema de consulta previa como tal, esa relación que tienen las comunidades étnicas campo poblado, que a veces se demuestra la afectación que está teniendo esa comunidad, no solo allá en el territorio donde ejerce las prácticas, sino donde tiene unos elementos de conectividad, digámoslo así, usos y costumbres. En este caso, el tema de ejemplo, le pongo comunidades acá en Buenaventura que se encuentran alrededor del Piñal, que es donde depende todo su existencia en el territorio, y si
se va a intervenir en el puente del Piñal, donde muchas comunidades van a quedar incomunicadas. Creo que eso es objeto de consulta de esas comunidades, entonces como allí un arma de doble filo en cierta medida. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias, Luis. Con respecto a un comentario que hacías, de acuerdo con lo que decías, pero con respecto al tema de comunidades étnicas en territorios urbanos, hay mucha tela para cortar. Hay procesos consultivos en Bogotá de comunidades étnicas. Hay comunidades étnicas organizadas. El punto es cómo se da la afectación, o sea, si se da. Si la decisión administrativa que se está tomando, primero, afecta a un colectivo étnico de manera particular, ¿sí? Y si se logra demostrar eso, digamos que lo relevante es que procede la consulta previa. Pero es el grado de afectación de manera particular a un grupo étnico en particular. Sonia, ¿ibas a intervenir? Sí, profe. Primero que todo, buenas noches a todos. Profe, resulta que viendo un ejemplo desde lo que usted nos decía de la carga probatoria a cargo de las comunidades étnicas, sea la que sea, tengo una historia o un ejemplo en particular de algo que sucede. Muchas veces las comunidades pues no tienen la capacidad económica, administrativa, lo que quiera para demostrar por lo menos ese tipo de afectaciones en el caso de los impactos ambientales que pueda ocasionar un proyecto. Entonces, particularmente en el Huila existe una comunidad indígena, el Vergel, de la cual yo soy miembro, y no existía esa forma de probarle al juez todos esos daños que iba, o el impacto que iba a sufrir la comunidad indígena. Entonces, ¿qué se hizo? Como consulta previa no certificaba la presencia ni el daño o la afectación directa a la comunidad, lo que se hizo con el Grupo Energía de Bogotá, que era quien iba a desarrollar el proyecto, fue que se suscribió un protocolo. La comunidad en ese protocolo dejó claro que pues el marco normativo tenía que ser todas las normas internacionales sobre que protegen a los pueblos indígenas, derecho mayor, ley propia, bueno, y se dijo o se dejó sentado que ese protocolo se suscribía, pero que jamás se renunciaba al derecho a la consulta previa. La comunidad, ¿para qué lo usó? Para poder percibir esos recursos, para poder contratar los profesionales que necesitaba para poder demostrar el impacto ambiental, social, espiritual, todos los impactos que puede tener el proyecto sobre la comunidad, para ahí sí que recurrir al tema de la acción de tutela. Esa era simplemente la intervención, profe. Gracias, Sonia. Muy claro el tema y existen además las entidades públicas como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, que están para garantizar los derechos de las comunidades y a quienes cualquier comunidad puede acudir para decirle, oiga, yo tengo un derecho y quiero que ustedes desde el ejercicio de sus funciones me ayuden a construir los elementos que yo no estoy en capacidad por mi nivel educativo o por mis capacidades profesionales, por lo que sea, para que me garanticen y me apoyen en esto. Y la Procuraduría tiene una oficina delegada para asuntos étnicos, la Procuraduría General de la Nación, a quienes se pueden dirigir a través de los procuradores provinciales que hay procuradores provinciales agrarios y ambientales, a ellos pueden acudir, al defensor del pueblo, o sea, el defensor del pueblo que está normalmente en las administraciones municipales, diciéndole claramente, señor defensor del pueblo, somos las comunidades tales, nos sentimos que vamos a ser afectadas por el proyecto tal, queremos tener todo el apoyo de la Defensoría del Pueblo en la construcción del análisis de afectación directa que nos permita más adelante acudir a una solicitud ante la empresa o ante la jurisdicción. ¿Por qué? Porque si ustedes les dicen, no, es que yo creo que tiene el derecho, le van a responder en la defensoría, ah, yo no soy el competente, vaya a la ANCP. Y ustedes lo que le están diciendo es que yo no quiero que usted me diga si yo tengo el derecho a la consulta o no, porque esa no es su competencia. Lo que yo le quiero a usted decir, señora defensor o procurador, es que en el marco de sus funciones me apoye a mí como comunidad en la construcción de en la construcción de todos los argumentos para demostrar que hay una afectación directa porque yo como comunidad no estoy en la capacidad de hacerlo.
y esas entidades están en la obligación de hacerlo. Entonces, digamos que además del ejemplo que pones de acudir a la misma empresa, que es un camino viable, es sencillamente acudir, digamos que también a las instituciones del Estado que tienen esa función constitucional. Muchísimas gracias. José Carlos. Sí, muy buenas noches para todos. Muchas gracias por la oportunidad. Y sí, quiero aprovechar estos breves minutos para lo siguiente, enviándole también un saludo ahí al compañero Luis Arley, que me alegra saber que hay más personas de Buenaventura haciendo parte de este espacio, profesor Oscar Mauricio. Quiero ir sobre lo siguiente. Uno, sobre lo que estaba compartiendo el compañero Víctor, creo que se llama Víctor, en el sentido de que eventualmente se tenga que recurrir a un estrado judicial para poder reivindicar el derecho, sobre todo sobre este tema de que tenga que apelarse a la carga probatoria para poder reivindicar un derecho. Yo en eso quiero compartirles muy brevemente que en el caso de Buenaventura, y ustedes recordarán que como consecuencia del paro cívico del año 2017, en ese entonces se hizo una discusión acerca de la procedencia de la consulta previa frente a lo que era la formulación del nuevo plan de ordenamiento territorial del Distrito Especial de Buenaventura. Y de manera sucinta les puedo compartir que después de un proceso de interlocución, de debate, de discusión, técnicamente, legalmente sustentada, con todos los elementos que se han venido compartiendo en este espacio, fue posible que los mismos funcionarios del Ministerio del Interior pudieran comprender de que efectivamente se estaban dando las afectaciones directas dentro del territorio, inclusive con la formulación de un instrumento de planificación del territorio tan importante como son los planes de ordenamiento territorial. Y eso es un concepto que en su momento, por supuesto, tuvo muchas prevenciones por parte del Ministerio del Interior y la Dirección de Consulta Previa, porque ciertamente pues eso viene a ser algo que no tenía algún tipo de antecedentes a nivel nacional. Estamos hablando de los planes de ordenamiento territorial, pero por supuesto en Buenaventura pudimos demostrar de que de toda la extensión territorial Buenaventura es un territorio 99.5% rural, con presencia de 46 consejos comunitarios, con presencia de 26 resguardos indígenas y sobre todo entendiendo que una medida de este carácter desde luego iba a impactar mucho en lo que era el quehacer diario y ancestral de las personas que habitan este territorio tan importante y diverso de Buenaventura. Entonces me parece que en el sentido de lo que comentaba el compañero Víctor, profesor Oscar Mauricio, parece que también es importante que se pueda avanzar hacia que los funcionarios del gobierno, y no solamente los que tienen la competencia de certificar o acompañar los procesos de implementación de la consulta previa, deban también las demás instancias, los demás ministerios y todos aquellos que de una u otra manera tienen la responsabilidad de tomar decisiones para hacer intervenciones en el territorio, estén debidamente documentados acerca de lo que comprende todo el derecho de la consulta previa, el consentimiento libre e informado que deben tener las comunidades étnicas donde se pretenden hacer estas intervenciones. Me parece que es algo importante que se tiene que revisar. No podemos seguir cayendo en el ejercicio de que solamente el ministerio del ramo sea el que asuma ese tipo de competencias, sino que los demás funcionarios, e inclusive en los procesos de planificación, al ser conocedores de este tipo de normatividad, porque muchos lo desconocen, en ese momento por lo menos entenderían de que en un ejercicio de estudios previos para poder avanzar con los proyectos deberían proceder a pedirle al Ministerio del Interior y la respectiva dirección que le certificase o no la presencia de comunidades étnicas en el territorio sobre el principio de la buena fe, así sea que eventualmente al llegar al territorio pudieran encontrarse una cosa distinta. Pero me parece que es muy importante que este aspecto que hoy estamos recibiendo, algunos que también reconozco, puedo identificar que hemos sido funcionarios públicos, pero también somos comunidad, pero también estamos en territorios étnicos, pues podamos realmente empezar a generar esa capacidad desde el Estado, desde los funcionarios del alto gobierno que toman decisiones y que eventualmente esto pudiera contribuir a que pudiéramos ir superando con mayor facilidad
las dificultades que a veces se nos presentan cuando este derecho tiende a ser desconocido por el, vaya la redundancia, por el desconocimiento que tienen muchos de los funcionarios tomadores de decisiones. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo, José Carlos. Yo creo que ese es un propósito en parte de este diplomado. Yo no podría decirles con ciencia cierta si en otros grupos o también está dirigido, digamos, que a muchos funcionarios, porque precisamente lo está dictando la Escuela Superior de Administración Pública y ese es uno de los propósitos. Pero estoy totalmente de acuerdo que hay que fortalecer las capacidades, inclusive de los mismos jueces de la República. Hay muchísimos jueces de la República que no tienen la capacidad o el conocimiento para resolver tensiones constitucionales que se enfrentan respecto al derecho fundamental de la consulta previa en el marco de una acción de tutela. Entonces, también incluirlos a ellos es fundamental. Profe, yo también quería pues también aportar algo en este diplomado, no sé si me lo permiten. Déjame ver, Jackson, sigue Jackson Ramírez y después sigues tú, Jackson, claro que sí. Y después Bueno, Viviana. perfecto. Muchas gracias, profe. Bueno, de verdad que es enriquecedor este espacio de construcción de nuevas miradas en torno a la consulta previa desde las vivencias de cada uno de los participantes en cada uno de sus territorios. Quiero circunscribirme especialmente a una situación muy real a raíz de la sanción de la ley 2158 del 2021, que tiene que ver con la ley del biche y demás bebidas ancestrales de las comunidades negras del Pacífico. Y encontramos un dilema hoy que muchos expertos amparados en los instrumentos internacionales, en ese convenio de la OIT 169 y en muchas otras normas complementarias, dicen que se violó la consulta previa a las comunidades porque no se les consultó y resulta que todo este proceso arranca en las comunidades. Las comunidades cuando vieron su afectación hicieron uso de su derecho de acción y se metieron con algo mayúsculo, que es esencialmente tumbar el monopolio rentístico de las bebidas destiladas alcohólicas. Entonces, en ese orden de ideas, son las comunidades negras conscientes, apoyadas por 12 universidades públicas y privadas, por asociaciones, por la Sociedad Portuaria de Buenaventura y muchas otras organizaciones que se dieron la pelea de llegar a la Corte Constitucional con una demanda y que en emergencia 480 del 2019. Y hoy que veo a Víctor García aquí, que ha puesto en el ojo del huracán algunas omisiones y algunas situaciones junto a otros eruditos, pues yo lo que quiero también es invitarlos a conocer. Cuando hablábamos y que usted mismo planteó aquí, el mismo Amílcar Ayala, las obligaciones del rango constitucional del bloque constitucional, pero también las otras ratificaciones que hay de Colombia con otros estados partes que están integrando la UNESCO. Entonces, cuando yo hablaba hace 8 días del patrimonio cultural inmaterial, de cómo Colombia ratificó esa convención para la salvaguardia del patrimonio material y cómo Colombia también, en un ejercicio normativo reglamentario, en el decreto 2941 del 2009, dice claramente mecanismos de consulta, de protección y de salvaguardia en su artículo 14, pero me dicen sorpresivamente, no, es que usted conoce mucho del patrimonio, pero eso no aplica aquí. Y resulta que la planificación, cuando hablamos de planes especiales de salvaguarda y cuando hablamos del patrimonio inmaterial, pues estamos diciendo mecanismos de protección y mecanismos de consulta. Y entonces la reglamentación en la resolución 0330 del 2010 dice de una disposición del Ministerio de Cultura de cómo hacerse. Y para el caso concreto de la ley del biche,
hay 2 certificaciones que dicen que no requería consulta previa. Y hay algunos expertos muy conocedores de la materia que siguen ratificados en su tesis de que sí tiene que surtirse el efecto. Entonces, aquí quiero poner yo aquí un paralelo orientador, porque aquí hay muchos de esos que hace 8 días estuvimos enganchados desde las posturas académicas, bajo el respeto de la diferencia, porque es que cuando hay una convención, y Colombia la ratificó en su ley 1037 del 2006, estamos diciendo nos acogemos a este lineamiento mundial, y resulta que el lineamiento mundial me pone a desarrollar otra norma en el capítulo especial donde dice cómo consultar a las comunidades, y hoy se está construyendo el plan especial de salvaguardia de las bebidas del biche y de las demás bebidas naturales, y están todas las comunidades participando activamente, y lo que se plantea ahí como plan especial de salvaguardia es un acuerdo social de voluntades de los diferentes actores de una manifestación, involucrados en una manifestación cultural. Entonces, ¿por qué decir que ese elemento, esa estrategia prevista por la misma normatividad no es parte de ese enunciado de la consulta previa? Y lo invoco desde la analogía iuris. Y si hacemos ese análisis, la analogía iuris nos tiene que llevar a mirar en el rango de norma cuál es la que se aplica y la que menos afecta frente al caso de las omisiones. Si hoy estamos sentados concertando, discutiendo, haciendo estado del arte, haciendo análisis diagnóstico, proyectando acciones complejas que permitan la protección y salvaguardia de esas bebidas, entonces, ¿por qué seguir diciendo que no estamos haciendo ejercicio de la consulta previa? Es como la parte de la pregunta, pero también dejando claro la jerarquización de la norma jurídica, porque si nosotros asumimos unas obligaciones como Estado parte, después no podemos quebrantarlas con otros, o decir que porque la consulta previa no se da porque o no se dio. Aló, te perdí. Y conocer que el plan especial o plan si bien es cierto el plan especial de salvaguardia ayuda a eso, también hay otra cuestión que se llama el paisaje cultural bichero. Entonces yo lo dejo ahí como para que abramos el debate, a comprender un poco más, para que esto nos ilustre y a los que estamos aquí nos den herramientas conceptuales fundamentadas y podamos seguir en esta protección de esta práctica milenaria de las comunidades afrodescendientes del Pacífico. Gracias. Gracias, Jackson. Tú, pues de toda tu intervención, yo quisiera revisar el tema porque veo que hay una sentencia ya si no estoy mal, es la sentencia T480 de 2019, pero sí, no sé si hace parte del análisis que ustedes están teniendo en cuenta en materia de toda esa discusión que hay alrededor del biche. ¿Esa sentencia es parte del proceso que ustedes están llevando? Es lo que quiero preguntarles primero. Doctor, si quiere yo le aclaro rapidito para que vamos en contexto. Sí. La sentencia T480 es producto de una demanda que se hizo a un señor de Nariño que de manera particular, invocando el derecho a la propiedad intelectual, registró un producto que se llama Biche Pacífico. Sí. Se demandó porque el producto le pertenecía a la comunidad, se ganó el proceso. Pero el contexto, y yo le pido un favor con mucho respeto, ojalá un día era una clase especial adicional a esta, porque hay un antecedente muy delicado para el país que se acaba de producir con la ley del biche. Ya se nos acaba de decir una duda, ¿cómo se superponen dos convenios sobre otro? ¿Cuál debe que priorizar aquí? Entonces, miren, ¿qué es lo que hay que aclarar? Primero, aclarar de fondo, doctor,
una ley ordinaria con la que se acaba de aprobar del BICHE no se superpone sobre un convenio y un tratado. Tema 2. La ley ordinaria que se acaba de hacer, perdón, acabo la contesto. La ley ordinaria que se acaba de hacer para el del BICHE aborda temas que no son de su competencia. La misma ley de patrimonio establece cuál es la competencia de las leyes ordinarias. Una ley ordinaria no puede hacer una ley para salvaguardia y para patrimonio. Entonces le hacen un mico al Estado y ponen los dos elementos para discutir después. 3, doctor. Y es lo de fondo. Lo de fondo es que la Corte recomienda, eso no obliga, recomienda interpretar las decisiones del operador judicial. Y la ley cuál dice aquí, recomienda interpretar. Una, la interpretación puede ser textual del cuerpo normativo. Sobre esa base toma la decisión si procede a la consulta. 2, sobre la interpretación sistemática, teniendo en cuenta otras disposiciones dentro del mismo sistema normativo, otra interpretación. 3, la interpretación histórica y contextual es otra. 4, los pronunciamientos y modificaciones que se den sobre su contenido en trámite de la norma. Entonces la pregunta, ¿por qué el operador, teniendo 5 formas de recomendaciones, y le aclaro al doctor Jason, una recomendación no obliga, por favor, si no, entonces los derechos, todos se violaban? Es una recomendación, y la hizo la decisión de junta previa, en su sabiduría, pero uno tiene el legítimo derecho de ver cómo aquí, teniendo opciones de interpretar el hecho tan visible como es el BICHE, ¿quién lo produce? Unas comunidades étnicas. ¿Qué produce? Un producto ancestral, tradicional, cultural, ¿cierto? ¿Qué se hace? Se comercializa. ¿Quiénes son los dueños del territorio? Hay una comunidad asignada por ley, por convenio, que es las comunidades negras, no los bicheros, que hay que eso hay que hablarlo de fondo, porque aquí la ley confunde al gobierno o al Congreso lo confunde. Es decir, decíamos que en una población bichera de un municipio hay un consejo comunitario que es la máxima autoridad y no hay dos para los títulos colectivos. A partir de allí es que se concerta con las comunidades, no con los bicheros en particular, porque igual pueden decir entonces los que hacen madera, a mí no me consultaron y ahí me afecta esa decisión, o igual lo que hacen minería en un territorio, ahí me afecta. Entonces esas confusiones, mi doctor, ya son que aclararlas, pero la de fondo usted que trae con cultura, le quiero decir, un decreto, mi doctor Yaso, no es suficiente para interponerlo, superponerlo ante una ley y mucho un convenio. Entonces, la legislación del Ministerio de Cultura está hecha para atender temas de patrimonio y de salvaguardia. Eso no quiere decir que esa norma está por encima del Comercio de la OIT, donde hay unos enfoques diferenciales. Esta legislación que el compañero habla es para todos los colombianos. Pero cuando hablamos de tema diferencial étnico, la comunidad tiene unas particularidades. Yo le pongo un ejemplo a usted, doctor, para acabar aquí. ¿Sabe cómo estudié yo? ¿Sabe cómo me eduqué yo y cómo chocó el país? A través de mitos y leyendas. Yo aprendí a leer y a estudiar con el mito del duende. ¿Y qué era el duende? Era una figura que le decían cuando un niño, nene, vaya a estudiar rápido porque así viene el duende. ¿Y qué tendría uno? Pánico y miedo. Y el Chocó logró con ese mito y leyenda volver el departamento de gran productor de docentes que educó el medio país. Eso se llama derecho propio. Que cuando hablamos de dos legislaciones, y lo que reconoce como de la OIT, la Constitución Política y la Ley 70, reconoce que el derecho ordinario no se le puede interponer al derecho étnico. Eso no es una carreta, eso dice la Constitución Política. Por eso que sube la consulta. Y aquí lo que hay una confusión y unos micros de unos parlamentarios que atrás de esto hay otras cosas, que hay que decirlo con franqueza, otras cosas distintas. Acá lo que hay es unos negocios, que hay que decirlo con franqueza, que los conocen muy bien, porque esto lleva 11 años que estuvimos patinando, frenteando la consultiva a estos señores. Hay unos negocios de querer tener aquí unos emporios de licores internacionales para producir el biche. ¿Y qué necesitaban? Que esté una ley, un marco legal, no más. Entonces, nosotros no podemos estar ingenuos de dejarnos quitar el producto. Ya nos lo quitaron. Mire cómo nos quitaron. ¿Qué es lo que le preocupara a los negros y a los cultores? En la ley aprobada, el tercero, dice que reconoce que el biche es un producto ancestral, cultural, tradicional. ¿De quiénes? Las comunidades del Pacífico, que es para ellos únicamente. Ok. Si es colectivo el producto, entonces, ¿por qué en el mismo artículo decimos que también se reconoce la propiedad intelectual? Pero también decimos que se reconoce la propiedad industrial. Entonces, ¿qué estamos diciendo allí? Pues estamos quitando a los negros
lo que decimos en principio que tienen, que es de ellos, en el mismo artículo decimos sí señor, pero también por la misma propiedad intelectual, cualquier ciudadano mañana puede registrar su firma, o si no, ¿qué es eso? Pero, y acabo aquí porque he hecho muchas cosas, esa ley yo le invitaría a que se haga un estudio muy serio, que el gobierno hay que ayudarlo en eso, yo soy del gobierno, y hay que ayudarlo en eso. Es que aquí hay unos micos del Congreso, hay un mico muy de fondo, que va a quedar, que el doctor Jackson, y lo invito a que lo vea con detenimiento. Mire cómo la ley es racializada. Le dice a la gente, cuando los negros produzcan el biche en su territorio con las negras, lo pueden hacer libremente sin el control de calidad del INVIMA. Pero cuando lo van a tomar en las ciudades del país o al exterior, se debe someter al control del INVIMA. Entonces se pregunta, ¿se puede reglamentar la cultura? Eso no es en ningún país del mundo, eso no existe. Y con esto, pero no, iba a mandarla, iba a entrar para mandar lo suyo. Ese Tengo que tema, ver una cosa, pero mañana. Que los estudiantes que fue lo siguiente, porque es la primera vez que nacional. Uy, no, muchísimo, tengo tantas. Hay que cerrar un micrófono, perdón, hay que cerrar un micrófono que está. Yo invito a que estudien el tema en particular, porque hay un presidente muy grave. Es la primera vez que nos enfrentamos a una ley. Pero miren, yo les propongo lo siguiente, porque yo siento que este caso, primero no tengo el contexto. Hay que cerrar un micrófono. Teo, tienes que cerrar un micrófono, por favor. Teo, gracias, Teo. Les confieso que yo no tengo el contexto completo del tema del biche y veo que eso es de reciente aprobación. La aprobación está ahorita de septiembre del 2021. La pregunta, yo entiendo para poder, digamos, darle un espacio en la siguiente clase, porque veo que el tema está siendo recurrente y vale la pena que entre todos, digamos, le generemos un debate, y la pregunta es si la ley, para ser concretos, si la ley del biche que fue aprobada el 15 de septiembre de 2021 por el Congreso de la República debió ser o no objeto de consulta previa. Esa es la pregunta general, ¿cierto? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta, si debió ser objeto o no de consulta previa. Yo creo que dejemos esa pregunta. Yo pues le agradezco a Víctor Jackson la introducción en el tema. No tengo el contexto con lo que me han dicho. La única pregunta que yo les podría devolver a ustedes, pero digamos que no para que la respondamos hoy, sino para que preparemos el ejercicio de la siguiente clase, porque veo que hay muchos elementos jurídicos aquí, como la identidad del patrimonio cultural. No conozco la categoría, digamos, de reconocimientos que tenga el biche, si lo tiene de manera... Ustedes me dicen que ya fue declarado patrimonio inmaterial por la UNESCO. No, todavía no. Todavía no. Ok. Entonces, digamos que hay que revisar el tema, porque creo que el análisis lo amerita, y la próxima clase le damos al principio, digamos que respondemos el problema que estamos planteando acá. Si la ley del biche aprobada recientemente por el Congreso de la República en septiembre debió ser o no objeto de consulta previa, y de paso nos documentamos, porque yo creo que todas las leyes de la República tienen dentro de un formato que hay que diligenciar cuando se está haciendo una ley de la República, es una casilla que dice consulta previa, si debe ser consultado o no. Entonces valdría la pena conocer los argumentos que dieron los formuladores de la ley para establecer si procedieron a la consulta previa, y que los podamos contrastar aquí entre todos un poco, ¿no? Entonces dejamos eso para la... Déjeme decir un detalle muy pequeño para todos los temas que hagamos aquí. Mire, yo soy chocuano. El país entero sabe, Colombia entera, que el Chocó en particular, por esas cosas de la nación, es el único departamento de Colombia, el único de Colombia, que es 100% enfoque diferencial territorial étnico. Lo que no está en ley segunda del 59, doctor, está en el 80. Entonces, ahí no cabe ningún argumento, ninguno, para decirle a la gente que no puede ser consulta previa. Es que Chocó es 100% diferencial. Pero mira, yo no estoy diciendo que lo revisemos, yo no estoy diciendo que lo revisemos para ratificar lo que allá dice, sino para que lo contrastemos, precisamente. No, doctor, perdón, respecto a eso, doy la información para que nos guiemos. Si en Colombia
desde el 59, por ley segunda, el Pacífico colombiano está incorporado de esa manera como un territorio especial diferencial, ¿cierto? De preservación y conservación. El Chocó está 100% en todo el Chocó, y la parte que se desafectó desde la segunda se le entregó el título colectivo. Y le digo por lo siguiente, profesor, porque ahí me tocó tumbarle hace poco al señor gobernador de Chocó, que para el tema del puerto de Tribugá quería comprar unas tierras, una ordenanza. Y el gobernador, si usted se lo hizo por prevaricato, el departamento, yo como departamento, tiene 1 metro de tierra. Tener un municipio, no el departamento. Tocó echar para atrás. Fueron a la corte, claro, se fueron para atrás. Le pongo ese ejemplo patético para que sirva como referencia, es que el bicho también se ha en el Chocó. Eso ya muestra que hay una afectación muy grande, muy fuerte, histórica, que es más importante que la jurídica, doctor. Eso es lo que quiero saber. Yo quisiera que usted nos dé la oportunidad de esa discusión, porque lo importante no es el biche, lo importante es el precedente jurisprudencial que se va a dar con el tema, para el tema de cómo se procede con la administrativa y legislativa, la cuestión previa. Pues usted sabe muy bien que ni siquiera se han reglamentado. Si no se han reglamentado, ¿de dónde procede el concepto de qué es viable o no es viable? Pero si hay una sentencia de la Corte Constitucional que establece el paso a paso para el análisis de la procedencia y oportunidad de consulta previa de una medida legislativa de carácter general, y lo vamos a ver entonces la próxima clase como parte de este análisis, Víctor. Y yo creo que nos puede orientar a todos un poquito, porque más allá, digamos, de la situación particular, que como hemos dicho en las reglas del juego no debería volverse, resolvamos situaciones particulares, pero en este caso vamos a darle la introducción al tema para entender entonces cómo las medidas legislativas de carácter general son entendidas como sujeto o objeto de consulta previa para la Corte Constitucional. Y hay unas situaciones específicas que están allí en la jurisprudencia, las vamos a entender, y vale la pena para puntualizarlo y hacer un ejercicio académico. Vamos a ver si para este caso debió o no, y que sea un análisis del grupo. Yo les envío la sentencia o las sentencias que hay en la materia antes, las enviamos por el chat del grupo. Entre todos les propongo un ejercicio en que revisemos esas circunstancias de procedencia, de consulta previa, de medidas legislativas, y formamos un debate en el siguiente encuentro para poder, digamos, que continuar un poco con unas intervenciones más y avanzar un poco en los temas que traigo para el día de hoy, para seguir no dejando, digamos, de abarcar lo que está programado. Muchas gracias a Víctor, muchas gracias a Jacksenides por el tema que están planteando el día de hoy. Yo creo que vamos con la última intervención y hablamos media hora un poco sobre lo que traíamos. Profe, Jacksenides no ha intervenido. Ay, perdón, yo sí había visto, o no sé si fue porque te vi en la cámara, pero entonces va Jacksenides y luego sigue Amílcar. El que Y intervino. hagamos... fue Jackson, perdón, Bueno, Jacksenides. Discúlpame. Jacksenides. Sí, Jacksenides, adelante, por favor. Bueno, yo quisiera primero, pues, dar los agradecimientos a Dios por permitirnos estar aquí reunidos, y les hablo Jacksenides Martínez Castañedes, del municipio de Chiriguaná, centro del departamento del Cesar. Yo, haciendo un análisis, pues pienso de que todos estos temas de las comunidades negras, lo que tiene que ver con formación de los consejos comunitarios, la consulta previa, titulación colectiva, detrás de esto hay muchos intereses, tanto políticos como económicos, y eso pues es una realidad que nosotros no la podemos esconder. En el caso nuestro, por ejemplo, alguien hablaba sobre esto, que las decisiones para los consejos comunitarios, para la creación de los consejos comunitarios en la alcaldía, dependía también del alcalde, si estuvo con el alcalde o no. En nuestro caso, una comunidad vecina nuestra acá, consejo comunitario, hay una comunidad, tenía un consejo, la misma comunidad hizo otro consejo, y ambos consejos los reconoció la alcaldía, o sea, los inscribió en el libro de la alcaldía. Eso es una desfachatada grave, que las administraciones y los funcionarios públicos violan todas las leyes en ese caso. No pueden haber dos consejos comunitarios en una sola comunidad. Yo pienso que eso no debe ser legal. Profe, de pronto usted también pues, nos podría orientar sobre ese tema.
Y vamos a agradecer también a los que intervinamos que seamos más precisos y concisos en las intervenciones y en las preguntas, porque aquí nos vamos a pasar toda la noche y nos vamos a escuchar, profe, en lo que nos trae. Entonces, en nuestro caso, por lo menos nosotros, desde el año 2011 hicimos la solicitud de la titulación colectiva. Desde 2011 a hoy ya casi son 10 años que no hemos podido todavía conseguir la resolución que nos da la titulación colectiva porque ha habido muchos tropiezos. Aquí, esto es zona minera también, aquí al lado tenemos a Drumo, que está aquí cerquita, y hay muchos intereses económicos. Yo pienso que por eso no nos han dado incluso una tutela que hicimos para que nos dieran reconocimiento. Ya tenemos el acto de aceptación, tenemos todo, solamente nos falta que la entidad, que en este caso antes era Incoder, ahora es, no recuerdo el nombre, bueno, que nos dé la resolución de titulación, y todavía no nos la han dado, con tutela y con todo eso. Ha sido una cosa muy desesperante para nosotros. ¿Y qué sucede? Que ellos dilatan las cosas con el fin de que uno como líder también se cansa. En este caso matan al líder y mataron al líder, listo, y eso quedó quieto porque los demás también todo el mundo le da miedo. Entonces aquí la cosa es muy como es difícil. No crean que esto es fácil. Pues son situaciones muy difíciles que están muy bien nosotros las comunidades negras. Pues, a eso era que yo quería intervenir. Muchas gracias. Gracias, Doxenides. Con respecto a la inscripción en los municipios, hay una resolución, o mejor dicho, yo conozco de muchas resoluciones en diferentes alcaldías municipales o municipios que han intentado, digamos, reglamentar el registro de comunidades étnicas. Por supuesto está el decreto 1745/1995, que es la hoja de ruta, es el decreto reglamentario de la ley 70 de 1993, que es donde se encuentra todo el derrotero, digamos, para todo el tema de las negritudes. No obstante, la informalidad es lo que está primando en la realidad en el registro de las comunidades étnicas, porque no se está exigiendo nada. No está exigiendo nada y digamos que las comunidades han encontrado que el registro es un elemento clave en el marco de las reclamaciones que tienen ante las administraciones municipales, los proyectos, obras o actividades. No obstante, pues el registro no es un elemento constitutivo frente a lo que se debe acreditar en el marco de un proceso de reclamación de consulta previa, porque como todos sabemos, el autorreconocimiento basta. Y adicionalmente tampoco, digamos, que le otorga una entidad o una naturaleza jurídica a la comunidad negra, porque lo que debe organizarse es la comunidad en formar unos estatutos, establecer un censo, de alguna manera intentar acceder, si no hay los recursos, buscarlos para poder elaborar los estudios. Y como siempre, yo, digamos, le digo a las comunidades con las que tengo relación, pues hay que revisar el estado de cosas, porque ¿por qué 10 años si no les han entregado un título? O sea, me parece que es un término que está desbordando todo cuando hay comunidades que obtienen un título en mucho menos tiempo. No sé si están en territorios baldíos o no, pero pues habría que revisar, o incluso en territorios propios, que también hay casos de comunidades que adquieren predios y digamos los hacen parte del objeto de su solicitud para que pase de ser un predio de naturaleza privada a ser un territorio colectivo de comunidades negras en el marco del decreto 1745. Amílcar, mucho gusto, buenas noches, ¿cómo estás? Estás con el micrófono cerrado, Amílcar. Muy bien, mi doctor Oscar, y para todos los compañeros asistentes al evento. Pues el tema es bastante álgido. Y frente a la situación del desconocimiento de la consulta previa, porque tristemente se da entre los mismos negros, como lo hemos visto en la creación de la ley del biche. La ley del biche es una ley que viola tajantemente la identidad cultural. Pero yo dejo el tema ahí. ¿En qué sentido? Porque ¿a qué voy? Y además ya usted ha hecho una propuesta que lo tratemos, y esa sentencia T480 es precisa en el sentido en que la ley del biche no debiera existir, porque es un proceso que se tiene que dar es a partir de la identidad cultural, no a partir de una ley. Y a usted no le pueden reglamentar cómo hace el amor con su mujer
dentro del fundamento de la identidad cultural. Eso es así como para resumir esto y que lo vamos a seguir tratando. Entonces, ¿a qué me puse yo? Leyendo el Código Disciplinario Único, el que está actual, antes que entre ahorita, el que entra el 20 de mayo, creo, yo encuentro en el artículo 34 que hay que cumplir, que la gente que está dentro de la cuestión del Estado tiene que cumplir la Constitución, las leyes, los convenios, los pactos colectivos, etcétera. Y eso, si no lo cumplen, tiene un proceso disciplinario. Y ese artículo 34, en la nueva ley 1952, que comienza en mayo, está en el artículo 38. Y me puse a buscar también la posibilidad de cómo eso podía condenarse penalmente. Y me encuentro que en el Código Penal, en su artículo 3, está condenado el no cumplimiento de los instrumentos internacionales, como lo es el convenio 169 y otros convenios. Y a la vez todo el título 2 del Código Penal condena todos los fundamentos que tiene que ver con el incumplimiento de los instrumentos internacionales. Y luego nos vamos al Código de Procedimiento Penal y encontramos en su artículo 3 y 10 también la condena en el procedimiento penal para las personas que desconocen lo que es los instrumentos internacionales. Para el caso de la consulta previa, si los indios aliados con el gobierno hacen la cosa mal hecha, también se les condena a los indios y a los negros y también a los rom por el desconocimiento de lo que son los instrumentos internacionales. O sea que la cuestión ya no es emotiva. Entonces, por eso, todas las demandas que estoy haciendo ahorita, más que reclamar la consulta previa, estoy reclamando es que se condene con los respectivos procesos disciplinarios y penales a las personas que participaron en ese evento desconociendo los instrumentos internacionales y no fueron capaces de cumplirlos. Y fuera de eso hay otro elemento en los dos códigos disciplinarios, en el sentido en que las personas que trabajan, los servidores públicos, tienen que guiar a las comunidades étnicas para que ellos puedan desenvolverse dentro del contexto de lo que es la consulta previa para el caso del respeto de los instrumentos internacionales. Y con otra cosa que me encontré toda linda fue con el convenio con el convenio de Viena de 1969, que en Colombia es la ley 32 de 1985. Ese es como decir el papá de los convenios. Cuando se hace un convenio, ese convenio está protegido por el convenio de Viena y está protegido en su artículo 26 por el principio del pacta sunt servanda. Los pactos son para cumplirse, y con el principio de la buena fe, y también con el artículo 27, y el otro más fundamental de todos, Jason, para que no vuelva a decir lo que dice, por favor, el artículo 53 del convenio de Viena, aplicar el principio del ius cogens. Eso significa que ni siquiera la Constitución Política de Colombia está por encima de los convenios de derechos humanos que ella protege a través de su artículo 93, planteando el fundamento de la supralegalidad. No que esté por encima de la Constitución, sino que esa supralegalidad pertenece a la Constitución misma, y ese reglamento que ella da dice que se debe tomar con un fundamento superior a los otros artículos que ella contiene. Y cuando son aceptados en nuestro país, ya frente al contexto del legislador, y es un convenio de derechos humanos como lo es el convenio 169, entonces entra automáticamente en estricto lato
no tiene que pensársele para nada diferente a su aplicación tal cual como está escrito. Esa es la razón que el artículo 6 del convenio 169 nos plantea para las medidas legislativas y administrativas el fundamento de la consulta previa que la Corte Constitucional en su resuelve quinto de la sentencia 576 de 2014 dijo que se creara el Espacio Nacional de Consulta Previa para medidas legislativas y administrativas para las comunidades negras afrocolombianas, palenqueras y raizales que los afecten directamente. Como el convenio 169 es un convenio que está directamente dirigido a los raizal, en Colombia es el único país del mundo que el convenio está concebido como un principio urbano, en el sentido en que ese mismo resuelve quinto de la Corte Constitucional dice que se aplique el convenio 169 también a las comunidades urbanas. Amigo Jason, no siga más diciendo que hay que desconocer la consulta previa. Y además, con el artículo que le acabo de decir, por favor, entérese bien que es solamente con el Espacio Nacional de Consulta Previa para medidas legislativas y administrativas que se debe hacer la consulta previa para este caso específico. Luego viene el séptimo, donde ya viene el desarrollo de la identidad cultural de los grupos étnicos. Entonces, observe cómo el desarrollo de la identidad cultural nos encontramos con el territorio, que el territorio está definido muy preciso y muy exacto en el artículo 2 del convenio 169, y observe cómo se desarrolla facilito aquí en este artículo 7, donde plantea que el desarrollo son las comunidades las que dicen a partir de su identidad cultural cuál es y cómo debe ser ese desarrollo. Y eso está escrito en la sentencia 461 de 2008, que fue la primera sentencia donde la Corte Constitucional determinó un posible protocolo para la consulta previa, no una reglamentación de la consulta previa, porque la consulta previa no es reglamentable. Eso es incluso la misma Constitución en su artículo 170 lo prohíbe, en el sentido en que no se puede hacerle reglamentación alguna a una ley que ha adoptado un convenio internacional. Entonces, esos son los elementos que nosotros necesitamos tener claros para no estar haciendo cosas que no son. El Senado, independientemente que la Comisión Afro, como la llaman, o la ley 1833, como la llaman, haya hecho esa ley la hizo ilegal, porque desconoció la identidad cultural del grupo étnico negro. Por otro lado, desconoció el territorio colombiano en su contexto, porque esa ley del biche no solamente es para el Pacífico, porque el biche es la expresión que utilizamos en el Pacífico, pero en la costa atlántica utilizamos tapaetusa, que es el mismo biche. Utilizamos otro nombre que se me da ahorita. Y los indios también hacen biche. Entonces observa tú cómo ahí también se lesionó el fundamento de la identidad cultural planteada en el territorio. Vuelvo y repito, porque el territorio contiene la tierra, porque para nosotros los grupos étnicos la tierra no es el territorio, la tierra es la identidad cultural. El territorio es la identidad cultural que contiene la tierra, y la tierra contiene lo biótico, lo abiótico, lo económico, lo social y lo cultural propiamente dicho, que es el contexto de la identidad cultural. Entonces observa tú cómo cuando nosotros estamos metidos dentro del concepto del territorio, no solamente es la tierra, sino que son todos los elementos culturales que le pertenecen al hombre dentro de su contexto étnico para poderse estar en su naturaleza de la naturaleza, estar en la vida de su vida, estar en el conocimiento de su conocimiento, para poder construir las ideas que se le van a permitir en un momento determinado
está hacer la protección de su producción, de sus prácticas tradicionales de producción. Las prácticas tradicionales de producción, e incluso para las comunidades negras, es una concesión suntuosa, porque ese artículo transitorio 55 nos dice: hágase una ley para las comunidades negras, rurales, ribereñas, que hagan prácticas tradicionales de producción en tierras baldías. Entonces observa tú cómo coge todo, o observemos todo, cómo coge todo el contexto de lo que es el fundamento de la identidad cultural y lo resuelve diciendo que se le entreguen unas tierras a las comunidades negras para que ellos hagan ahí sus prácticas culturales. Pues ahí se hace ¿cómo se llama? Un pandeo de la situación frente a la situación de la consulta previa. Entonces, observe también lo otro, compañeros asistentes al evento. La consulta previa es el fundamento del derecho propio. La consulta previa es el fundamento del derecho propio. Y el derecho propio es la identidad cultural. Y eso no lo podemos vilipendiar. Y además ese derecho propio está protegido por la globalización del derecho, como son los convenios internacionales, dentro del fundamento del derecho público. No nos emocionemos desconociendo que todos estos elementos nacen del fundamento de la identidad cultural. Después podemos hablar de dónde nace esta situación del derecho propio, con los piratas, con la hermandad de la costa, con los indígenas, y ver cómo nace ese fundamento entre 1616 y 1632 en Palenque de San Basilio, en el 16 de marzo que nos matan a Benco Viejo. Domingo Benco Viejo. Sí, entonces observemos cómo esa parte, después que nos aparece la Constitución norteamericana en 1789, ya nosotros los negros en Colombia la habíamos trabajado en el siglo XVI, dentro de un contexto revolucionario como el primer pueblo libre de América. Y lo podemos incluso seguir construyendo dentro del fundamento de cómo, a partir de las 150 bocas que contenía en esa época el río Citará, que por la cuestión del contrabando de la obra de mano esclavizada y el contrabando del oro y el platino, que es lo que más se tiene noticia como contrabando en la historia de la humanidad, entonces por ahí salía prácticamente toda la cultura que se iba a desarrollar en Norteamérica con el gospel, toda la cultura que se iba a desarrollar en San Andrés y Jamaica con el reggae y toda la cultura musical que se iba a desarrollar en Cuba con la rumba Columbia, con la rumba Yambó, con la rumba Guaguancó. Y observen cómo todos estos elementos culturales los podemos decir que prácticamente que es a partir de las 150 bocas y a través de la desesperación del desarrollo económico planteado a través de la piratería y a través del contrabando del hombre negro y a través del contrabando del oro y el platino, prácticamente aparece la nueva cultura que en América comenzamos a ver a partir de las 50 bocas del río Atrato. Entonces, esa es una identidad cultural que incluso tenemos que ver en toda América, no solamente la vamos a ver ahí en la situación del Atrato, y después ya la toman, digámoslo así, en 1957, con el convenio 107, que es un convenio que no fue derogado. Se le hicieron unas aclaraciones a ese convenio. Por eso el convenio 107 sigue vigente. Y por eso las recomendaciones del convenio 107 siguen vigentes. Y la Corte Constitucional ya se pronunció frente al caso. Cuando se ha adoptado un convenio a través de una ley de derechos humanos en Colombia, las recomendaciones pasan a ser parte de ese convenio. Por eso, la recomendación 104 de 1957
hace parte del convenio 107 del mismo año y hace parte del convenio 189 de 1989, o ley 21 del 91. Y hay otra cosa bien curiosa, que es que el convenio 107 de 1957 fue adoptado en Colombia por la ley 31 de 1967. Como quien dice, la comunidad negra, india y rom en nuestro país está reconocida y aceptada independientemente que la tengamos a partir del convenio 189 adoptado por la ley 21 de 1991. Gracias, mi doctor Oscar Mauricio. Yo para mí, y les debo decir frente a todos, para mí siempre va a ser un placer escuchar a Amílcar. Yo creo que no escuchaba a Amílcar como desde 2014, en los procesos consultivos que tuvimos del doble circuito de la línea Calima-Bahía, y siempre va a ser demasiado enriquecedor, porque tal vez es la persona que yo conozco que más sabe negritudes en Colombia. No, muchas gracias, Amílcar, muchas gracias por la intervención. No se me asomó la posibilidad de interrumpirlo porque creo que de alguna manera Amílcar ha pasado por muchas de las cosas que hemos dicho acá. Acá nos toca ser muy breves, no podemos entrar en mucha profundidad, pero Sí. me parece muy... El reconocimiento, mi doctor, y ya las consultas previas de puertos, consultas previas de carretera, consultas previas de hidroeléctrica, consultas previas de petróleo, consultas previas de tren, consultas previas de acueductos. Ya ahí estamos, y entender bien esos términos de referencia lo van formando a uno mucho también. Muchas gracias, Amílcar. Ha sido parte... Doctor, si usted puede que ponerle 6 a mí que ya diplomado. Yo quiero agradecer, yo gracias a Amílcar por toda esta transmisión de saberes. Soy una fiera admiradora de él también. Son muchos los conocimientos. Cada vez que él habla uno, yo estoy pendiente a ver qué absorbo, qué nuevo guardo y registro en mi memoria para también la defensa de nuestros territorios. Así que muchas gracias. Amílcar, saludos a Rosita. Sí, aquí, en este momento estamos en la consulta previa sobre salud, y entonces nos tocó plantear que los planes que la política pública de salud no era para identidad cultural. Es la identidad cultural la que hay que incluir en la política pública de salud, en la política pública de salud. Y entonces ahí estamos en la situación esa, porque ellos no quieren plantear la cosa así. Quieren plantear desconociendo el artículo 7º del convenio 169. Y le decimos, no, nosotros no queremos la salud que ustedes nos quieren dar. Nosotros queremos la salud que a través del chontaduro a nosotros se nos quita el hambre. Nosotros queremos la salud que a través de la hierbita que se llama insulina, la reemplazamos por la insulina que tenemos que inyectarnos. Y nosotros queremos que a través de la hierbita del pacó, nosotros las ganas de ir al baño se nos quita por esa situación, porque se nos tapa la situación. Entonces esa carreta no nos la vienen aquí montada ustedes frente al hecho de querernos dar pepas. Nosotros no queremos pepas, y si en el momento en que la necesitamos, pues vamos a ellas allá y quien quiera que la haga. Pero inicialmente necesitamos el fundamento de la medicina, de la identidad cultural planteada a través de nuestra medicina tradicional. Y además necesitamos que se nos haga un reconocimiento a nuestros médicos tradicionales, porque ellos por ellos son quienes están en el territorio. A ellos es lo que tenemos que ponerle una cantidad de dinero para que ellos subsistan y puedan estar pendientes de las mujeres que van a parir, de las mujeres que también ayudan al parto, etcétera. Pues en esa estamos ahí ahorita. Y esta mañana vino el ministro y se fue todo contento ahí porque le hicimos el planteamiento que era la identidad cultural por encima de la política pública. Gracias, Amílcar. Muchas gracias. Saludos por la casa. Pues se nos acabó el tiempo, son las 8, pero yo creo que fue muy enriquecedor escucharlos a todos. Les propongo entonces ese ejercicio.
los primeros 15-20 minutos planteamos el debate. En el grupo yo les presento la pregunta y les envío la información el día de mañana para que nos preparemos todos en la medida de lo posible para el lunes a las 6 de la tarde, entre todos construir una postura o debatir alrededor de la necesidad de la consulta previa del BICHE, ya que han dicho mucho, pero sí quiero que sea la excusa para tratar el tema fundamental que tenemos que tener claro, y es cuáles son los criterios de procedencia de consulta previa frente a medidas administrativas de carácter general y frente a leyes de la República. Y hay otra cosa, y hay otra cuestión seria dentro del BICHE, mi doctor, ¿sabe cuál es? En el mundo solamente hay 4 bebidas que son destiladas. Una se llama whisky Old Parr, la otra se llama casacha del Brasil, la otra se llama la tequila amarilla, la José Cuervo de México, y el BICHE, ese que hacemos en el Pacífico y que se llama allá en la costa atlántica Tapetusa. Esos son los únicos 4 bebidas destiladas que en el mundo existen. Y entonces usted ya se imagina el interés tan impresionante que hay sobre el BICHE. Sí, sí, claro. Rafael López decía en un comentario que el BICHE, que si su proceso es desde la destilación, como tú lo estás diciendo, Amílcar, decía, siendo así, es lo mismo que el ñeque y lo que es lo mismo para el guayú que el chirrinche. Por eso es que el tapetusa y el chirrinche hacen parte de la misma familia del BICHE. Ok, no. Pues muy, muy interesante entonces el debate para afrontar este tema que tenemos que abarcar, que las medidas administrativas de carácter general en los términos y legislativas, en los términos del artículo 6 del convenio 169, son objeto, por supuesto, de consulta, y cuáles son los criterios de procedencia de acuerdo a lo que ha dicho la jurisprudencia de la Corte. Les agradezco inmensamente, de verdad, a todos. A Amílcar, gracias, a Víctor, a Jacksenides, a Jackson, a todos los que intervinieron hoy. Matilde, muchas gracias. Y nada, que pasen una feliz noche. Espera, Corporación Afrocolombiana, si quieres di algo muy corto para no extenderme, que tengo un uso del tiempo Creo que me... primero estaba Maricuasput, estaba desde antes. Maricuasput y Corporación Afrocolombiana. Sí, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. No, buenas noches. Yo soy María Elena Cuasput. ¿Cómo estás? Sí, Adelante. soy indígena, soy mujer indígena de los pastos resguardo de Cumbal, Nariño. Pues yo estoy en el curso, pues igual por la situación de la señal ha sido un poco difícil, a veces hay buena señal, a veces no. Pero yo quería, es como para ir analizando, creo que dentro del curso tal vez habrá que hacer alguna tarea, pero nosotros en el resguardo indígena del Gran Cumbal estamos con bastante preocupación, porque empieza apenas a iniciar un proceso que tenemos un acta de coordinación y concurrencia. Sucede que acá el territorio es muy rico en recursos naturales, se han descubierto que hay bastantes minerales como el oro y otros minerales. Entonces, mi pregunta es, tiene que surtirse una consulta previa, pero esta acta de coordinación y concurrencia es parte del proceso de consulta previa, o digamos que no ha iniciado, porque las comunidades indígenas marcharon hace poco con esta situación porque pues se van a entrar al territorio. Territorio es de origen colonial, tenemos un título colonial de 1908 y pues igual hay comunidades indígenas, entonces queremos que en este curso pudiéramos como clarificar procedimiento para nosotros actuar. Pues yo tengo en mis manos la acta de coordinación y concurrencia que la expide la Agencia Nacional de Minería, donde lo involucran al alcalde y pues empieza este proceso. Realmente las comunidades nos dimos cuenta un poco tarde y fue donde se hizo una marcha con bastantes mensajes diciendo que no es posible, nosotros no aceptamos en nuestro territorio, porque nosotros por nuestro territorio es nuestra madre tierra, nuestra Pachamama, no a la intromisión de esta minería, de estas multinacionales que quieren ingresar a nuestro resguardo indígena. Entonces, eso es que yo quería, no sé si en la próxima clase podríamos estudiar el documento que yo lo tengo en mis manos, igualmente el manifiesto que realizó las autoridades indígenas, rechazando totalmente esta clase de intromisión.
de la agencia minera, porque pues, hay títulos, más de 22 títulos que ellos van a explorar el territorio. Entonces, esta acta de concertación es para mostrar ya todos los estudios de suelo, subsuelo. Entonces, me gustaría qué procedimiento a tomar en cuenta desde las comunidades indígenas para nosotros no permitir esta consulta o estas primeros inicios que tal vez al final terminan en entrar al territorio. Muchas gracias y saludos a todos. Qué pena. Un poco tarde, pero yo sigo estando preocupada pues por esta situación como vocera, mujer líder del resguardo de Cumbal. Muchas gracias. Gracias, Mari. Yo creo que en las charlas que nos quedan van a otorgarse los elementos para que tú puedas tener en cuenta cómo poder abordar la situación que se está presentando en tu territorio. Corporación Afrocolombiana. Yo no sé si de pronto alcancemos porque pues se puede cortar la reunión. Se nos va a cortar mira, un minuto porque se nos va a cortar, entonces adelante. Muy buenas noches. Sí, era para hacer la pequeña... ¿Aló? Sí, te estamos escuchando. Tiene que ser muy rápido. El concepto que nos brindó el amigo Amílcar referente a la parte la identidad étnico cultural, en este caso afrodescendiente, sí, de nosotros, porque como decía, hay vacíos y hay que irnos directamente a lo que nos blinda, que es a nivel internacional, el acuerdo 169, que siempre me voy yo ahí. Entonces, en ese sentido, sí es algo pues y provechoso. Le agradezco pues que esté en ese afán de brindar a las comunidades, de seguir trabajando en ese proceso, porque ese concepto está muy bien definido. Es el concepto que nos blinda a todos, es la identidad cultural del grupo étnico afrodescendiente. Entonces, ese es un buen punto y que me sirve acá en el municipio de Puerto Wilches, que estamos bregando nosotros con la cuestión de los proyectos pilotos de investigación integral que nos van a afectar a todas, a todo Colombia, pero que lo están haciendo acá en el municipio de Puerto Wilches. Bueno, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Gracias. Como pusiste hoy corporación, no tengo sé que has intervenido con anterioridad, pero bueno, muchas gracias. ¿Tu nombre es? Pedro Antonio Carballido. Pedro. Sí, lo que tuve que bajar la aplicación y entré como corporativo. No te preocupes, Pedro. No, era solo para llamarte por el nombre como corresponde. A todos una feliz noche y de verdad infinitas gracias una vez más. Nos vemos el lunes a las 6. Hasta el lunes, profe. Chao. Gracias. Chao a todos. Muchas gracias a todos por su participación. Que estén muy bien, que pasen buena noche. Hasta luego. Hasta el lunes y gracias. Muchas gracias. Con gusto.